Este no es un podcast más, sino uno doble. Pimeros y pimeras, en esta ocasión, este podcast es sobre los podcasts, una herramienta cada vez más utilizada que permite tener una mejor comunicación con los clientes, enriqueciendo el contenido de valor que ofrecen las marcas y que mantienen interesados a los clientes potenciales. Para hablarnos de este tema, tenemos a un invitado con amplia experiencia en el tema, Jorge Velázquez, creador del podcast Lengua, Conversaciones con Jorge Velázquez, quien nos compartirá valiosa información sobre las características distintivas de los podcasts y los beneficios que ofrece para las marcas que los utilizan. Pyme Digital, presentado por Pronetcom. En este episodio, respondiendo a preguntas sobre los podcasts como herramienta comercial, charla con Jorge Velázquez. Jorge Velázquez, gracias por acompañarnos en Pyme Digital. ¿Qué te parece si para empezar compartes para nuestros seguidores una breve reseña sobre tu trayectoria profesional? Pues estuve trabajando muchos años en la radio como director creativo, locutor, productor comercial, programador. También estuve de presentador en la televisión, escribí algún artículo para periódico. También trabajé en el departamento de mercadotecnia de un cine y bueno, ahora vivo en Madrid y tengo este podcast de entrevistas llamado Lengua, que creo que ya conoces. Jorge, siendo que tu trayectoria en medios de comunicación es extensa, pasando por la radio y la televisión y ahora en tu podcast Lengua, Conversaciones con Jorge Velázquez, en tu opinión, ¿cuál es la principal diferencia que percibes entre las producciones en medios tradicionales y los de medios digitales actuales como lo es el podcast? Pues mira, creo que hay varias diferencias. Por ejemplo, cuando trabajas en un medio tradicional, como dices tú, ya sea en la radio, en la televisión, como presentador, como locutor, tú básicamente vas, haces tu trabajo y te vas para tu casa y ya está. Hay un departamento comercial que se encarga de vender iba a decir tu producto, pero bueno, no, tu programa o el contenido de tu programa. O el contenido del canal o de la radio en sí. Tú digamos que estás más en la parte creativa y ejecutiva. Digo ejecutiva de ejecutar. Tú pones la voz, pones la cara, pones la imagen y los demás se encargan de venderlo. En el podcast, pues tú básicamente haces todo. Te encargas de la imagen, editarlo, hacer las entrevistas, venderlo y absolutamente todo. No hay un departamento comercial detrás de ti que te ayude a venderlo. Es completamente distinto. Tan solo el hecho de editarlo, por ejemplo, antes yo en la radio, pues si teníamos que grabar un programa para el domingo, pues yo no me encargaba de editarlo. Alguien más hacía ese trabajo. Ahora yo hago todo el trabajo de edición, por ejemplo. Es mucho más trabajo, pero bueno, es gratificante. Ahora nos gustaría que compartieras con nosotros algunos consejos, sobre todo para las marcas que quieren incursionar en este canal digital. ¿Qué es lo que hace interesante un podcast? Bueno, desde mi punto de vista, lo que hace interesante un podcast es el contenido, ya sea musical, ya sea las ideas que están expuestas ahí. Bueno, en mi caso es un podcast de entrevistas. Lo que hace interesante a mi podcast es precisamente la gente, la que participa, lo que nos cuenta, sus experiencias y demás.
Pero hay otros podcasts que, bueno, hablan de temas distintos, no entrevistan a nadie, pero el contenido es lo fuerte, lo potente, ¿no? Por ejemplo, hay otros podcasts que son de música y, bueno, ahí el contenido es distinto, es musical y un poco el carisma del presentador o la presentadora que está haciendo el programa. Pero básicamente es eso, el contenido que sea interesante para la gente, que sea atractivo y que de cierta manera sea algo nuevo o que les ayude a aprender o a descubrir cosas nuevas. ¿Qué consideraciones tienes al definir tu contenido? Pues a la hora de definir o de pensar a quién quiero entrevistar, me fijo mucho en el carisma de la persona y en la profesión, qué es lo que hace, a qué se dedica. Hay profesiones que a lo mejor pueden parecer aburridas desde cierto punto de vista, pero luego cuando empiezas a charlar con la persona ves que no es nada aburrido y que a lo mejor es bastante interesante no solo para ti, sino para tu audiencia. Ha habido entrevistas los cuales que a mí me han parecido súper interesantes y a la gente no, y viceversa. Entrevistas que yo decía, bueno, esto no sé si tiene algún futuro, y a la gente le ha encantado. Entonces, bueno, yo creo que hay ideas y gente para todo. Creo que el mundo es demasiado grande y cada cabeza es un mundo, y hay muchas personas interesantes y muchas ideas interesantes que se pueden compartir y se pueden descubrir a través de no solo mi podcast, sino a través de la gente en general, con cualquier persona que hables. ¿Consideras que un podcast puede funcionar como una buena herramienta comercial? ¿De qué forma? Pues sí, un podcast puede funcionar precisamente como herramienta comercial, pero no solo un podcast. Cualquier programa de radio que esté bien hecho y que se sepa vender puede funcionar como una herramienta comercial, por supuesto que sí. También depende mucho el canal donde lo distribuyas y de tu audiencia, ¿no? No es lo mismo que tengas un programa de radio o un podcast independiente, o en una radio independiente, en una radio de poco alcance, pequeña, digamos, chiquita, a que estés en una radio a nivel nacional o a nivel internacional y que te escuchen en internet en distintas partes del mundo. Es completamente distinto, depende mucho del producto y lo que quieras vender, pero sí, definitivamente es un arma comercial bastante importante. No solo a la hora de buscar patrocinadores, quiero decir, también el mismo contenido puede ser una herramienta comercial. Si en un momento dado, yo qué sé, yo entrevisto a no sé, un empresario que está empezando con un producto, con cierta marca, y esa entrevista le ayuda a que más gente conozca el producto o lo que está vendiendo, pues también es una herramienta potente para dar a conocer lo que está haciendo, lo que está vendiendo, lo que quiere vender en un futuro. Sí que es una herramienta comercial potente, pero hay que saber venderla. Las ventajas de un podcast para tu empresa son muchas, siendo este una excelente forma de llevarte hacia la captación de más prospectos, a convertir nuevos clientes, a crear y a fortalecer la conexión con tus clientes actuales. ¿Te gustaría explorar la creación de tu propio podcast? Gracias por escuchar nuestro podcast. Mi nombre es Alberto y estoy a cargo de la dirección comercial de Pronetcom. Un podcast puede fortalecer a tu marca habilitando un canal que comunica ideas de valor para tus clientes. Acércate con nosotros. Te ayudaremos a construir una comunicación virtuosa con tu mercado. Contamos con la creatividad, las herramientas y la experiencia necesaria para hacer que tu marca crezca a través de nuevos canales digitales. Contáctanos, permítenos conocer tu negocio y te mostraremos cómo hacerlo más productivo. No importa el tamaño de tu negocio, sino el tamaño de tus objetivos. Te ayudamos a lograrlos. Ingresa a www.pronetcom.net y elige el canal de contacto que sea de tu conveniencia.
Estaremos encantados de conocerte.